Buenas noches. Una nueva emisión del Tábano. Este va a ser un programa medio particular porque vamos a tratar de llegar a un tipo de conclusiones con algunas cosas, ¿no? Vamos a empezar con algunas noticias que surgieron estos días, que viene a abonar un poco lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Se van sabiendo cosas de la financiación de las campañas. Odebrecht aportó dinero a la campaña presidencial de Macri, y lo afirma el diario La Nación, no un medio perdido de internet. En una nota que publicó un domingo, según constan documentos oficiales que cotejó el diario, la donación de la empresa brasileña se efectivizó mediante una de sus controladas, Braskem Sociedad Anónima, que desembolsó 500.000 pesos para respaldar la candidatura líder del PRO a comienzos de 2015. Además, La Nación agrega que dos ejecutivos de Odebrecht y un lobista de la empresa afirmaron de manera extraoficial que también aportaron a las campañas de los principales candidatos de 2015. La fundación dice que estos ejecutivos mencionaban a Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Acá no se salva nadie. De eso vamos a hablar al final del programa. Estos aportes fueron desmentidos por los tres candidatos y no aparecen en los informes que presentaron ante la justicia electoral. Bueno, que no aparezca en los informes no tiene nada que ver con que se hayan dado. Sabemos que ahí entra plata negra a los perros. La empresa Braskem Sociedad Anónima también admitió prácticas ilegales y sobornos ante la justicia de Estados Unidos. En la parte figuraba en el balance del PRO 2015, porque la empresa pagó los cubiertos de toda una mesa en la cena de recaudación de fondos que organizó Cambiemos en marzo de ese año. Sí, esa cena que nadie supo realmente quién pagó, porque yo lo dije en su momento. Yo conocí gente que estuvo ahí que me dijo que no pagó nada. Yo no pagué nada y estuve ahí. Por eso que yo en el momento que se dio la cena esa yo lo dije. Un caso curioso, cuando se recibió la donación ya se había denunciado el escándalo de Lava Jato en 2014. Así que acá nadie se haga el inocente. Pero me caben un par de reflexiones. Todo se basa en la impunidad reinante, por un lado, y por el otro está el hecho de que reciben dinero y no controlan nada o no saben cómo manejarlo. Pero luego se están postulando para manejar el país, y los que manejan los fondos de campaña luego son catapultados a cargos muy importantes. Cuando se descubre todo, ponen cara de yo no fui y caso cerrado. Igual que en 1999, cuando el administrador de los fondos, eso lo digo yo, no lo dice La Nación, y también lo dije en su programa, en su respectivo momento, no ahora que hablan todos, en el 99, el 2002, 2003 lo dije también eso. Igual que estaba Dualde de presidente cuando yo lo dije. Cuando el administrador de los fondos, Ramón Ortega, y luego heredado por Dualde, Aldo Duckler, se le descubrieron contactos con el cartel de Juárez. Y después todos miran para cualquier lado acá en Argentina. Típico de los argentinos eso. En la provincia de Buenos Aires vale todo. Las empresas offshore no son otra cosa que guaridas fiscales con sedes en países cuyos regímenes tributarios tienen un impacto nulo o muy bajo sobre el esquema fiscal. De este modo se albergan dinero de las personas más ricas del mundo que encuentran una salida legal a la evasión de impuestos que deberían pagar en sus respectivos estados. Dicho sea de otro modo, las empresas operan realmente, por ejemplo en Argentina, pero como tienen sede en Bahamas, las Islas Caimán, Panamá, no pagan impuestos del país en el que trabajan, sino lo del país en que están radicadas, y generalmente en esos países se paga casi nada. En el caso de los Panama Papers, se logró desnudar un oscuro entramado de paraísos fiscales que abrigaban el dinero de grandes empresarios, deportistas, políticos y quienes en este modo lavaban una gran cantidad de dinero y evadían impuestos. Las Bahama Leaks, por su parte, abarcan información sobre 175.000 sociedades constituidas en Bahamas entre 1990 y 2016, como así también sus directores. Uno de esos argentinos implicados en el escándalo de las Bahama Leaks es Antonio Tabanelli, fundador de Volt, sociedad anónima, dedicada a la explotación de juegos de azar. Es accionista no de una, sino de 3 sociedades offshore: Equipo Sudamericana Sociedad Anónima en Panamá, Watergate International GmbH Bahamas y Automática Geográficas en Bahamas. Su hija Rosana Tabanelli también aparece como directora de la firma ICM Sociedad Anónima de Panamá.
A este oscuro empresario, al que el Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que preside Matías Lanuse, acaba de prorrogarle el contrato. Fue a través de la resolución 16E de la Jefatura de Gabinete del Ministro bonaerense que conduce Federico Salvay. Ahora la empresa podrá continuar llevando adelante sus negocios en el mundo del juego y el azar, tan redituables con los acuerdos que lleva adelante, que en diciembre de 2016 le ganó la pulseada a la empresa comercial del Plata y se quedó con la totalidad del Casino del Tigre, la mayor sala de juegos de la provincia de Buenos Aires, luego de pagar la módica suma de 140 millones de pesos. Usted acá puede tener el pasado más negro que un cuervo. En la Argentina enseguida le hacen palomita viajera. Quiero hablar del Metrobús de La Matanza, porque esto tiene dos arietas bastante particulares, pero la segunda es siniestra, como todo lo que pasa en Argentina de hoy. En el segundo semestre de 2013, el ministro Randazzo tramitó un crédito en el Banco Mundial para la construcción del Metrobús de La Matanza. Obtenido el crédito, se llamó licitación y se adjudicaron las obras a fines de diciembre de 2016, con un costo de 1.191 millones de pesos y un plazo de ejecución de 14 meses. Es decir, se sigue gastando un 50% más en dólares de lo que dijo Macri en 2007. Todavía no lograron bajar lo que dijo Macri en 2007 durante la campaña. En dólares estamos hablando, no en pesos, en dólares. No tenemos las cifras definitivas aún para conocer si se realizaron obras complementarias y ajustes de precios. No se ha publicado nada, lo que llama la atención, en especial cuando se conoce el nombre de las empresas adjudicatarias. Pero con la inauguración de esta obra ya ha empezado la disputa política. La jefa comunal afirmó: esta obra comenzó de la mano de Fernando Espinosa junto al entonces Gobierno Nacional, que fueron quienes gestionaron el financiamiento del proyecto por parte del Banco Mundial. Esto es cierto. Lo dice porque Macri había omitido esos detalles en sus públicas publicaciones en las redes sociales. Claro, él cuando va a cortar, como todos los políticos quieren cortar la cintita, sacaba pecho con una obra en el gobierno de él, pero era del gobierno anterior. Ya le pasó lo mismo en el puente de Entre Ríos, ¿se acuerdan cuando yo lo comenté acá? Que después el puente se cayó al mes. Y cuando el puente se cayó, todos miraban para otro lado. Ya Macri no tenía nada que ver con el puente ese. El gobernador de Entre Ríos tampoco, porque había sido del gobierno anterior. Pero para contar la cinta están todos en primera fila. Pero el tema es otro acá. ¿Qué pasa en La Matanza? ¿Guerra de mafias? ¿Asalto a la corrupción? Esto es una nota escrita por el profesor Joaquín Puebla y publicado por el semanario Quinto Poder. Observen con atención La Matanza. Si hay un baluarte peronista acá, es este, con una intendenta, Magario, que es hija de un tesorero de Montoneros. Así que de números el señor debe saber bastante. Ocupó un cargo en La Matanza, señor. El padre de señora, tesorero de Montoneros. Por eso le digo, en el final del programa vamos a hablar de todo este tipo de cosas. Inesperadamente, un simple comentario de café se transformó en la punta del ovillo de sensacionales revelaciones que pondrían al descubierto una de las tantas vías de corrupción administrativa matancera. A mediados de marzo de 2016 se comenzó a comentar insistentemente un asalto tipo comando en la oficina del 7º piso del edificio ubicado en Villegas 2250 de San Justo. Lo primero que llamó la atención, periodística y policial, fue que a pesar de haber sido un asalto a mano armada con una evidente inteligencia previa, no se realizó la denuncia policial correspondiente. Indagando un poco más se pudo establecer que el año pasado, para esa fecha, también fueron víctimas de un hecho directivo parecido y tampoco habían radicado la denuncia correspondiente. En primera instancia se habló de un robo a mano armada. 3 asaltantes que entraron armados por el garaje del edificio, uno se quedó de campana abajo y 2 subieron por el ascensor.
a una oficina donde funcionaba una constructora, y lo curioso era el botín: un par de celulares de los empleados y varios expedientes municipales. La constructora no decía mucho, Record Construcciones, dado que se dedicaba a la construcción de infraestructura de country o barrios cerrados, pero investigando más a fondo comenzaron a aparecer datos muy llamativos relacionados principalmente con el domicilio de la misma. En el mes de mayo de 2011 se constituye Queiroz Galbao Construcciones Sociedad Anónima, sucursal Argentina, y fija domicilio en el edificio de Tomás Justo Villegas 2250 de la localidad de San Justo. Queiroz Galbao Construcciones S.A. es una empresa multinacional de origen brasileño. Se especializa en obra pública y tiene contratos por toda América Latina, pero siempre tiene mala suerte o mala prensa, porque casi todos sus contratos terminan en escándalos, y figura comprometida en varios casos de corrupción en todo el continente americano. Es una de las principales empresas investigadas en el caso del escándalo de Petrobras, que ha sacudido el continente. También es mencionada en escándalos en Perú, Ecuador, Nicaragua y Argentina. De Argentina, sáquenselo encima, que acá no hay problema. Esta empresa, Queiroz Galbao, se asocia hacia mediados de 2015 con Centros de Construcciones S.A., de capitales matanceros, con origen en Gregorio de la Ferrer, y conforman una UTE y ganan licitación del BRT La Matanza, o sea, el Metrobús Matancero, luego llamado Mibus. La empresa Centro de Construcciones S.A., desde 2011, tiene una cuota importante en la adjudicación de obras de notoria trascendencia en el distrito, como sea la construcción del nuevo edificio municipal de la calle Perú 2250, justo a la vuelta del edificio saltado, la construcción del Hospital René Favaloro en Rafael Castillo, varios pavimentos, casa del Plan Procrear e importantes obras de la Kumar. En las obras de la Kumar está asociada con la empresa Ecodima S.A., que saltó a la fama por prestarle al ex vicepresidente argentina Amado Boudou un helicóptero para sus desplazamientos, hecho que derivó en una causa judicial contra Boudou por dádivas. Es tan chico esta Argentina, es chiquísima la Argentina. La empresa Centros de Construcciones S.A. está asociada en varias obras públicas con Tecnipisos S.A. y Construmex S.A., con quienes constituyó también una UTE. En muchas de las obras públicas del distrito siempre flota comentarios varios sobre negociados que impulsan algunos personajes asociados a políticos. Pero el nombre recurrente cuando se trata de obras es el de José Lino Dáttoli, coordinador general de arquitectura. En este caso en particular apareció también el nombre de Joselino, como generalmente le dicen, porque dijeron, apenas comenzaron las indagaciones, es una cueva de Joselino. En la oficina asaltada transita varias veces al día Joselino, según manifiesta una fuente que solicitó permanecer en el más absoluto anonimato por miedo a represalia, y aseguró que Joselino tiene una cueva en el 7º piso y otra de uso personal en otro piso del mismo edificio. La otra la usa para cuestiones más personales, dado que es un hombre muy apasionado por los negocios de la gestión pública, pero como le sobra pasión debe sosegarlo con otras actividades más placenteras. Sobre José Lino Dáttoli, coordinador general de arquitectura, nos comentó el anónimo personaje que en la cueva asaltada, Joselino tiene muchos expedientes municipales. Habrá que ver cuáles se llevaron. Puede ser que hayan sustraído los expedientes relacionados con Mibus o el del Hospital Favaloro. Puede haber sido cualquiera de esos expedientes. A través de fuentes confiables se trató de ubicar a los expedientes mencionados, y un funcionario municipal de alto perfil en el gabinete de Magario nos dijo que los expedientes que me decís no aparecen en ninguna oficina municipal y tampoco están en el archivo. Esto no es raro, sucede a cada rato, y si están cajoneados pueden encontrarse en el escritorio de Daniel Lentini o en alguna de las cuevas de Joselino. Talco. Hace unos días, la intendente en los papeles Matancera
Verónica Magario, había dicho que a Cañonero lo renunciamos porque no quiso acatar las directivas de la conducción. Él, aún en ese momento, secretario de Planeamiento Urbano, arquitecto Alberto Cañonero, parece ser que cayó en desgracia porque se habría negado a seguir funcionando asociado a José Lino Dáttoli, coordinador general de arquitectura, pero no solo en lo público, sino en sus actividades privadas. Están asociados en Lobbynet Sociedad Anónima y DEMSEC Sociedad Anónima, y andaría ocupándose en reparaciones de los nuevos hospitales del distrito, entre lo que se cuenta el René Favaloro en Rafael Castillo. No existen las verdades a media, la mentira es simplemente ausencia de verdad. Y cuando la mentira se hace común, la confianza se debilita y se destruye, dijo el funcionario municipal, y agregó que cuando entre bandas se comienzan a robar los expedientes, significa que se desató la guerra y nadie sabe aún ni cuándo ni cómo termina. Un último dato: el primer domicilio legal de Queiroz Galvao Construcciones Sociedad Anónima, sucursal Argentina, y fue en el edificio Tomás Justo Villegas 2250, pero en el primer piso. Y miren qué casualidad, casualidad, es la misma oficina donde hoy está un medio local que nació ultra recontra opositor, y después de un intrincado y elaborado análisis de la actualidad se dieron cuenta que el oficialismo matancero es lo más. Así de claro, estimados lectores. Acá donde ves un grano, viejo, aunque sea chiquitito, es un barrito, larga, todo. Este pobre hombre del Chaco, esto lo publicó Crónica. Un hombre de 62 años, identificado como Carlos Bueno, murió de un infarto al ver la boleta de la luz en la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco. Su esposa, Natalia Mudrik, abrió la puerta de la fábrica de hielo perteneciente al hombre y encontró a su esposo casi sin vida tirado al lado de las facturas de luz. En el hipertenso diabético, las sumas tan elevadas hicieron subir la presión y el ataque fue fulminante, aseguró la mujer. Antes de morir, el hombre llegó a balbucear algo con respecto a la boleta de luz, habló de su hija y pidió que cuide la fábrica, contó la viuda. El hombre había pasado de pagar 3.000 pesos a 17.000, luego a 19, y las boletas que tenía a su alrededor fijaban una suma superior a los 28.000. Mi esposo tenía grandes proyectos para crear fuentes de trabajo en nuestra ciudad. Creo que el gobierno debería dar una mano a las pymes y no tener que llegar a estas situaciones, agregó la mujer. Y Macri tiene la cara de pedir en el exterior que le inviertan en Argentina. Esto lo pidió Juan Carlos Salinas. Un país en venta. De sobra son conocidas las estrategias que utiliza Washington con el objetivo de subyugar a sus deudores. John Perkins, economista estadounidense, denunció en su libro Confesiones de un gángster económico que una de las maneras de operar que implementa el Fondo Monetario Internacional es identificar un país que posea recursos como el petróleo y concederle un préstamo mediante el Banco Mundial. Pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructura en ese país. Plantas eléctricas, parques industriales, puertos, cosas que beneficien solo a una minoría rica de ese país, además de a nuestras corporaciones, pero que nunca llegan a la mayoría de la gente. Sin embargo, el país entero se queda soportando una enorme deuda. Es una deuda tan grande que no pueden pagarla, y eso es parte del plan. De modo que cuando no pueden pagarla, el FMI va y les dice: has perdido mucho dinero y no puedes pagar tu deuda, así que véndele tu petróleo a nuestras compañías petroleras, pero a un precio muy bajo, permítenos construir bases militares en tu país, o envía tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo donde estamos librando una guerra, o vota a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. A este indudable nuevo inicio de colonialismo económico, del cual Mauricio Macri resulta el mentor más práctico, se le suman dos agravantes. Primero, que junto con la concertación de la deuda, al igual que hicieron los Kirchner, a quien tanto critican, se enajenó la soberanía jurisdiccional y legislativa argentina al pactarse las jurisdicciones de tribunales extranjeros que no aplican nuestra ley ni doctrina.
Segundo, que durante este gobierno se incrementó notablemente la fuga de capitales. La ONG especializada en fuga de capitales Tax Justice Network indicó que en la Argentina acumuló 440.000 millones de dólares en cuevas fiscales y offshore. El gobierno, lejos de abocarse a repartir ese dinero, dictó normas y decretos que libran de culpa y cargo a quienes inciden en su situación sin la necesidad de reingresar al país estos valores y simplemente paguen un canon inferior al que hubiese correspondido sin que medien impunitoria ni multas. Por otro lado, ese dinero recordado en el blanqueo se necesitaba para tener fondos frescos para la fuga de capitales. Mientras los medios de comunicación que consiguieron convertir a Macri en presidente celebran lo que consideran una etapa próspera del país, el argentino menos mediotizado sospecha que el futuro será él, sus hijos y sus nietos quienes pagarán por la estafa que el neoliberal de turno acaba de cometer contra su propio país, un país que desde hace 16 meses está en venta. Esto lo publicó Alerta Patagónico, chiquito. Una frase reveladora sobre Vaca Muerta, como para ver qué están pensando afuera, ¿no? Vaca Muerta ya ha despertado un gran interés de los inversores que buscan separar el potencial petrolero de Argentina de su turbulencia política y económica. La frase de octubre de 2015 pertenece al periodista de Reuters John Kemp, y el analista británico, tras repasar en un muy sugerente artículo las desgracias políticas de Argentina, describe con elocuencia la fabulosa riqueza petrolera de la cuenca de Neuquén, a la que califica como una de las mejores del mundo. Uno se pregunta, ¿cómo se separa el potencial petrolero de un país de sus vicisitudes políticas? La posibilidad de crear un Estado dentro de ese territorio, propósito para el cual la excusa de la nación mapuche viene al dedillo. Con la sesión de jurisdicción de la justicia en los tribunales de Londres y Nueva York, teniendo en cuenta el insostenible y absurdo endeudamiento de Macri, solo para favorecer la bicicleta financiera. Van empezando a cerrar las cosas, ¿eh? Y fíjense cómo se cierra el círculo. Y no solamente en la Argentina hay traidores, ¿eh? La Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía sugiere diálogo con la coordinadora Arauco-Malieco y definir una nación indígena. El documento de la Comisión Asesora Presidencial fue entregado a la presidenta Bachelet en enero de este año y comenzó a ser desarrollado por distintos actores de la región en julio del 2016. La Comisión para el Conflicto Mapuche, liderada por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, propone un diálogo vinculante que incluya organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malieco y también sugiere la definición de naciones indígenas. No hay camino sin aceptar que una negociación es con todas las organizaciones mapuches, incluyendo actualmente las clandestinas. Es decir, vamos a blanquear a tipos que son asesinos, que han quemado todo, ¿eh? El reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos no supone una contradicción con el principio de integridad territorial del Estado, sino que releva la importancia de que la organización política unida del país se haga cargo de la existencia de diversas naciones, agrega el documento. Para concretar el concepto de nación indígena, la mesa asesora explica que es necesario reconocer espacios de autonomía en materias donde muchas de ellas tienen impacto sobre su propio destino. Por ejemplo, que el Poder Legislativo tenga representantes indígenas y se reconozca en la justicia indígena, en el Poder Judicial y las autonomías regionales. Si esto se llega a dar definitivamente en Chile, ya agarrémonos nosotros, ¿eh? En el programa anterior de Grano del Sistema comenté la marcha araucana hacia el gobierno de Río Negro. Pues bien, han llegado y tuvieron el apoyo de diputados del Frente para la Victoria, de Madres de Plaza de Mayo y el obispo Esteban Laxahue, entre otros, lo que pone de manifiesto cuán grande es el abanico de traidores a la patria. Es hora que los argentinos comencemos en serio a determinar quién es quién en nuestro país. Siempre manifiesto que a comienzos de los 70 fue el mejor momento económico. Los índices así lo demuestran, y quienes hemos vivido en esa época podemos dar fe de lo que estoy diciendo.
Algunos podrán decir que los 50 con Perón fueron mejores, pero los índices no eran los mismos. Además, la sociedad en los 70 no estaba dividida en forma tan rotunda como 20 años después. O 20 años antes. Observando cómo se dieron los acontecimientos, sería conveniente debatir qué vino a hacer Perón en 1973. Digo esto porque la aparición de la guerrilla cambió el escenario. Y Perón tiene mucho que ver en eso. Él fogoneó el terrorismo desde fines de los 50, y esto no es un invento. Yo voy a hacer una serie de referencias históricas acá, que fui tomada del libro La CIA, Fidel Castro, el Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial, de Servando González, y López Rega y la AAA, de Marcelo Larraqui. Yo voy a intercalar cosas mías con datos históricos que saqué de esos dos libros. Él fogoneó el terrorismo desde fines de los 50, y esto no es un invento. A tal punto que el enviado de la NUCE a Madrid para negociar con Perón, el coronel Francisco Cornicelli, pudo conversar con él el 2 de abril de 1971 en una reunión de 4 horas y media grabada por ambas partes. En dicha reunión, Cornicelli, bajo la invocación al juego limpio, le prometió a Perón la devolución del cuerpo de Evita, de su grado militar y de sus bienes patrimoniales, pero no logró el objetivo principal de su misión: que Perón desautorizara las acciones guerrilleras. Esto se lo pidió el enviado de la NUCE a Perón, que Perón desautorizara las acciones guerrilleras. En ese aspecto, tanto Perón como su secretario López Rega se mostraron firmes. No cedieron. Varios peronistas no están de acuerdo en que Perón fue quien introdujo la guerrilla. Les dejo un párrafo de un escrito de Perón de 1956, textual. Hace 5 meses que impartí las instrucciones, mediante las fuerzas del pueblo se podía llegar al caos. La nuestra era una revolución social, y este tipo de revoluciones habían partido siempre del caos, y en consecuencia nosotros no deberíamos tener al caos sino provocarlo y utilizarlo en provecho del pueblo. El caos económico y las miserias y privaciones emergentes harán que muchos otros se incorporen a la resistencia. Todo ese trabajo nos queda por realizar, ayudados por la incapacidad, la ignorancia y la violencia de nuestros enemigos. Hay que organizar la lucha integral por todos los medios. Luego señalaba el camino a la resistencia. El pueblo tiene que hacer guerra de guerrillas, que en la resistencia se caracteriza por la suma de todas las acciones. La suma de pequeñas violencias cometidas, como cuando nadie nos ve y nadie puede reprimirnos, representa en su conjunto una gran violencia por la suma de sus partes. Debemos organizarnos concienzudamente en la clandestinidad, instruir y preparar a nuestra gente para los fines que nos proponemos, agruparnos en organizaciones disciplinadas y bien encuadradas por dirigentes capaces, audaces y decididos, que sean respetados y obedecidos por la masa, planificar minuciosamente la acción y preparar adecuadamente la ejecución mediante ejercitaciones permanentes. Si para ello es menester utilizar al diablo, recurriremos al diablo oportunamente. Para esto el diablo siempre está preparado. Y sigue Perón. El enemigo debe verse atacado por un enemigo invisible, que lo golpea en todas partes, sin que él pueda encontrarlo ninguna. Un gorila quedará tan muerto mediante un tiro en la cabeza, como aplastado por casualidad por un camión que se dio la fuga. Los bienes y las viviendas de los asesinos deben ser objeto de toda clase de destrucciones mediante el incendio, la bomba o el ataque directo. Esta lucha debe ser implacable, recordando que en cada gorila que matemos está la salvación de muchos inocentes ciudadanos que, si no, serán muertos por ellos. Los gorilas deben llegar a la conclusión de que el pueblo los ha condenado a muerte por sus crímenes y que morirán tarde o temprano en manos del pueblo. Los medios para eliminarlo importan poco. Hemos dicho que a las víboras se las mata de cualquier manera. Esto dijo Perón. Montoneros, que era el único grupo guerrillero que apoyaba el retorno del líder como vanguardia del proceso revolucionario,
había canalizado su inserción dentro del movimiento a través de la reorganizada Juventud Peronista Regionales, cuyo líder más representativo era Galimberti, quien actuaba de nexo entre Madrid y Montoneros. Su bandera era Perón o guerra. Ahora bien, ¿qué era Montoneros? Montoneros estaba compuesto por un grupo reducido de jóvenes que actuaba en Córdoba y Buenos Aires. La mayoría de ellos provenía del nacionalismo de derecha y la militancia cristiana, y cursaban estudios universitarios. Había iniciado sus operaciones armadas en el año 1969 con robos menores a fin de pertrecharse de armas y dinero. Con fuertes vinculaciones con el sector nacional del ejército, a punto tal que hay registrados muchos ingresos de integrantes de la banda al Ministerio del Interior para visitar a su titular, el general Imaz. Su aparición en escena es con el secuestro y posterior muerte del general Aramburu, uno de los grandes fraudes de la historia argentina. La operación se habría realizado para abortar un inminente golpe cívico-militar que programaban Aramburu y Lanusse para derrocar a Onganía. Aramburu había sido llevado de su casa engañado por militares que suponían que respondían a Lanusse, pero al llegar al comando del primer cuerpo de ejército advirtió que había caído en una trampa. Los oficiales respondían al ministro del Interior de Gobierno, general Francisco Imaz, que era quien había ordenado su secuestro. En medio del interrogatorio en esa dependencia del ejército, Aramburu habría tenido un paro cardíaco. Fue llevado al hospital militar, lo atendió el doctor Gómez Villafañe y murió. Entonces el general Imaz, quien tenía contacto y recibía información del incipiente grupo Montoneros, había ordenado entregar el cadáver a Mario Firmenich. El traspaso se habría efectuado en una zona descampada en la adyacencia de la Facultad de Derecho. Los Montoneros luego habrían asumido el secuestro y la muerte de Aramburu en juicio revolucionario, en una estancia que pertenecía a los padres de uno de sus miembros, Carlos Ramos. ¿Habría llegado a los oídos de Onganía las negociaciones que estaban realizando Guillermo Rojo para una reunión de Aramburu con Perón en París? Reunión que algunos afirman que se había realizado. Se conoce con seguridad que Fidel Castro trabajaba para el CFR de Rockefeller y por ende a la CIA. Por los planteamientos de guerrilleros en Cuba, afirma que fue ese organismo de inteligencia quien introdujo el terrorismo en Argentina y en otros lugares de América. Sigamos atando cabos. Licio Gelli fue el hombre encargado de persuadir a los Estados Unidos y al Vaticano de que el retorno de Perón a la Argentina implicaría una barrera contra la propagación del comunismo en América Latina. Como miembro de la PDUE, Giancarlo Elia Valori presentó a Licio Gelli sus relaciones con la Argentina, Perón y su esposa Isabel. La idea de utilizar a Perón como parte de un esquema institucional que contuviera el peligro del comunismo en la Argentina fue explicada por Gelli al Vaticano y al secretario de Estado Henry Kissinger, quien se la transmitió al presidente norteamericano Richard Nixon. El acuerdo por el regreso de Perón, diseñado por Gelli, unía a la masonería de la PDUE, al rabinato de Nueva York, cuyo hombre en el poder era el propio Kissinger, al Vaticano y al gobierno de Estados Unidos. De este modo, Perón contaría con el respaldo de poderes públicos y secretos para regresar a la Argentina. Gelli le pedía algo a cambio, que le permitiera infiltrar la logia masónica en la Argentina. De inmediato infiltró al futuro gobierno y aquí comienza la trama de destrucción de la Argentina. Años después se supo que Giancarlo Valori era un informante de la embajada norteamericana. No fue la primera vez que Perón recibió apoyo de Estados Unidos. En Panamá vivió en la ciudad de Colón, administrada por Estados Unidos, donde estaba la base del canal. Luego se mudó a la ciudad de Panamá a una cuadra de la embajada. Cuando se complicó su estancia en Venezuela, debió asilarse en la embajada de la República Dominicana. Cuando el 26 de enero de 1958 el diario Nacional tituló "Perón dirigió la represión contra el pueblo venezolano", lo identificó junto con Kelly como asesores de torturas de la Seguridad Nacional y publicó cartas fraternales de Perón al titular de ese organismo,
el general exilado no tardó en verse expuesto en la mira de los revolucionarios y estuvo 4 días cercados por los cabecitas negras, que bajaron como marabunta de los cerros al grito de que mueran los dictadores. Querían lincharlos a él y a todos los argentinos que lo rodeaban. Se habían transformado en uno de los enemigos del pueblo. Finalmente los Estados Unidos se dispusieron a rescatarlo, intercediendo ante el gobierno revolucionario para que despejara la zona, facilitara su salida hacia República Dominicana. Perón partió hacia el país del dictador Trujillo el 27 de enero de 1958, escoltado por 2 aviones norteamericanos. En diciembre de 1972, durante su corto retorno a Argentina, Perón había designado a su legado Héctor Cámpora para que encabezara la fórmula del Frente Justicialista de Liberación. Desde ese momento, la izquierda peronista agrupada en la tendencia tomó el control de la campaña electoral y estaba en perfecta sintonía con los discursos del candidato, que anunciaba el fin del sistema demoliberal burgués y capitalista. Por su parte, Perón, como antes lo había hecho con la resistencia peronista y después del crimen de Aramburu, alentó con sus discursos y guiños políticos el accionar de las formaciones especiales que componían las organizaciones armadas peronistas. A su vez, con acciones guerrilleras que desgastaban al régimen de Lanuse y al calor de las movilizaciones populares, Montoneros como organización ilegal y la Juventud Peronista como organización de superficie fueron constituyéndose en un polo de poder que tenía la firme convicción de que los nuevos vientos llevaban a la Argentina a marchar hacia el socialismo nacional con el general Perón como vanguardia revolucionaria. Las organizaciones sindicales no entraban en este nuevo esquema. La tendencia revolucionaria peronista consideraba que el poder gremial estaba políticamente agotado. Con el armado de la Juventud Trabajadora Peronista, Montonero buscó generar una organización revolucionaria que rompiera las tradicionales estructuras sindicales, a las que consideraban aliadas de los regímenes militares y el sistema capitalista. Por este motivo, los gremios tuvieron un papel muy delucido en la campaña para las elecciones del 11 de marzo de 1973. Incluso Rucci, que tenía devoción por Perón, se sintió traicionado por la elección de Cámpora como candidato a presidente e intentó hacerle cambiar de opinión, pero no lo logró. Perón designó a su candidato y se fue del país. Traigo esto a colación porque la guerrilla atacó fundamentalmente 2 blancos: el poder militar y a los empresarios. Centenares de empresarios fueron víctimas de secuestros extorsivos, otros asesinados, muchos se fueron del país. Sabotearon un gobierno constitucional y generaron las condiciones para que un gobierno de corte liberal instale un programa económico que fue el punto de partida de la destrucción económica del país. Cuando regresa nuevamente el sistema democrático, los terroristas sobrevivientes se suman al mismo. Ahora bien, la economía sigue manejada por los mismos de siempre y la participación en los partidos políticos es muy oneroso. Es archiconocido que sin dinero no puede participar en política y el dinero lo tienen siempre los mismos, los bancos y las grandes empresas. ¿Será la paradoja que los mismos empresarios víctimas del terrorismo en los 70 han posibilitado la reinserción de esta gente en la vida institucional, pero no con un trabajo de cadete, sino en los lugares de decisión? ¿Quién pagó la edición de los libros de Bonazo Berbisky, por ejemplo? ¿Nadie dijo nada cuando con dinero del terrorismo la Nata funda Página 12? ¿Cómo se entiende que Ernestina de Noble haya sido perseguida durante años por sus hijos adoptivos, por los grupos de derechos humanos que defienden a los terroristas y contraten en sus medios a un guerrillero como el Euco y un socio de los mismos como la Nata? ¿Cómo es posible que en estructuras manejadas por gente de derecha tengan trabajando exterroristas? Nadie, siquiera un segundo, se puso colorado. ¿Hasta cuándo los argentinos seguiremos sin darnos cuenta cómo fuimos operados por el sistema hace 50 años? Terrorismo, plan económico liberal, guerra de Malvinas. ¿Entienden ahora por qué toda esta mierda que ha destruido la Argentina está junta?
¿Qué nos ha metido en un enfrentamiento interno provocado profeso para que la división de la sociedad derive en la división territorial? Si Perón inició la guerrilla, los radicales eran abogados de los terroristas, los militares en el gobierno Onganía recibían a los montoneros, Lanusse apaña la fuga de los jefes guerrilleros del penal de Rawson, durante el proceso montoneros colaboraron con el 601 de inteligencia del ejército, Macera se reunió con Firmenich en París, en todos los gobiernos democráticos hubo terroristas en puestos claves. Las cuevas infames que con las excusas de derechos humanos se convirtieron en grandes empresas financiadas por todos los gobiernos desde 1983. Como frutilla del postre, Macri tiene una ministra de Seguridad montonera. Con todo esto, ¿les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Los gobiernos kirchneristas y macristas son los que tienen la misión de terminar con la Argentina. Trabajaron juntos y en equipo. Bueno, bien. Escuchen con atención. El 23 de marzo de 1969, de 21 a 23 horas, se realizó en la sede del templo israelita de Paso 423, en la capital, una reunión presidida por el rabino Gordon del Cajal de Nueva York. En la misma dijo lo siguiente. Escuchen. En el campo económico debemos acrecentar la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio y la especulación, llevar la miseria y la injusticia a los últimos extremos, especialmente en los pueblos comprendidos dentro de la zona de Andinia, provocando desde la capital federal el arrasamiento de los derechos federales de la provincia, reprimir con violencia todo acto que signifique reacción o acción de autodefensa del pueblo. En estas violencias y represiones es de primerísima necesidad que sean utilizadas tropas de las Fuerzas Armadas Argentinas, especialmente el Ejército, porque eso produciría el enfrentamiento con el pueblo, llevándolo al desprestigio. En consecuencia, provocará el debilitamiento moral de sus integrantes, un profundo proceso de desintegración a que serán sometidos por vías de gobierno, provocando sucesivos enfrentamientos en su seno, con lo que se logrará la caotización de sus cuadros, llegando así al mínimo nivel de rendimiento y eficacia. Es fundamental que la opinión pública y todas sus fuentes de difusión estén en nuestras manos, que la colectividad vaya copando las calles paulatinamente ofreciendo luchas, apresurar el movimiento socialista comunista y organizar sin demora sus fuerzas. Hay que lograr desintegración del movimiento peronista por cualquier medio, desencadenando al mismo tiempo una violenta represión contra el mismo. Estas últimas medidas se llevan a cabo desde el más alto nivel gubernamental. ¿Tienen alguna duda todavía de cuál es el plan de la Argentina y para quienes trabajaron desde 1966? Todos, absolutamente todos los gobernantes. Buenas noches.